Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que de maravilla, listos para un nuevo vídeo cargado de esos chismecitos que tanto nos gustan, de esas historias que nos mantienen al filo del asiento. Hoy, mis queridos, vamos a zambullirnos en el deslumbrante y a veces enrevesado mundo de las celebridades turcas, y concretamente, vamos a desentrañar la vida y la trayectoria de una de nuestras actrices más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Y agárrense porque la historia de hoy tiene ingredientes de misterio, un toque de frustración, un pellizco de decepción, y por supuesto mucho drama. ¿Están listos para descubrir por qué Demet Özdemir, la talentosísima Demet, no se llevó a casa el mayor premio que muchos creían que se merecía? Acompáñenme en este viaje. Para aquellos que aún no la conocen, Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su encanto natural, su innegable talento actoral y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla, ha logrado consolidarse como una de las figuras más queridas y respetadas de la industria del entretenimiento turca. Desde sus humildes comienzos, Demet ha demostrado una dedicación y una pasión por la actuación que la han impulsado a protagonizar algunas de las series más exitosas de la televisión turca y a ganarse el cariño incondicional de sus miles de fans alrededor del globo. Y hablando de éxitos, hay una serie en particular que marcó un antes y un después en su carrera, un hito que la catapultó a la fama internacional, Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. Pájaro Soñador fue, sin lugar a dudas, un auténtico fenómeno. Literalmente. La historia de amor y enredos entre Sanem, interpretada por Demet, y Can Divit, interpretado por el apuesto Can Yaman, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La química entre los dos protagonistas era explosiva, palpable, innegable. La trama, fresca y divertida, con sus dosis de humor y romance, nos enganchó desde el primer episodio. La serie se convirtió en un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Países de Europa, América Latina, Asia, todos cayeron rendidos ante el encanto de Erkenzicus y de sus dos protagonistas. Pájaro Soñador catapultó a Demet a la fama internacional, abriéndole las puertas a proyectos más ambiciosos, a colaboraciones con marcas de renombre y, sobre todo, consolidando su estatus como una estrella de primera línea. La serie no solo fue un éxito comercial, sino que también generó un fenómeno fan sin precedentes, con millones de seguidores en redes sociales, clubes de fans en todo el mundo y un impacto cultural significativo. La serie trascendió la pantalla y se convirtió en un tema de conversación constante, en un fenómeno social. Ahora bien, con tanto éxito, con tanta popularidad, con tanto reconocimiento por parte del público y de la crítica, era lógico, casi inevitable, esperar que Demet fuera galardonada con los premios más importantes de la industria. Y de hecho fue nominada en varias ocasiones a diferentes premios, tanto en Turquía como en otros países donde la serie tuvo gran repercusión. Pero aquí es donde entra el gran interrogante. ¿Por qué, a pesar de su talento, de su innegable popularidad, del éxito arrollador de Pájaro Soñador, Demet no se llevó a casa el mayor premio, el reconocimiento más codiciado, ese galardón que muchos creían que merecía con creces? Bueno, la respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla como un simple no lo ganó. Hay una serie de factores que influyen en esta situación, y vamos a analizarlos en detalle, desentrañando los entresijos de la industria del entretenimiento turca. En primer lugar, es fundamental entender cómo funciona el sistema de premios en Turquía. Al igual que en otras partes del mundo, los premios de la industria del entretenimiento turca son otorgados por diferentes organizaciones. Cada una de estas organizaciones, ya sean asociaciones de críticos, gremios de actores, festivales de cine o cadenas de televisión, tiene sus propios criterios de evaluación, sus propios jurados y sus propias formas de medir y reconocer el talento. Y lamentablemente la política, en un sentido amplio, a veces juega un papel, por pequeño que sea. Las nominaciones y los premios no siempre se basan exclusivamente en el talento y en el desempeño artístico. La popularidad, la imagen pública, las relaciones dentro de la industria, los intereses comerciales e incluso las dinámicas de poder pueden influir, en mayor o menor medida, en el resultado final. Es una realidad con la que, por desgracia, tienen que lidiar todos los artistas, en todas las industrias. En el caso específico de Demet Özdemir, algunos críticos y fanáticos argumentan que su imagen pública, aunque positiva y muy querida por el público en general, a veces no encaja del todo con los estereotipos o las preferencias que ciertas organizaciones de premios parecen buscar.
Demet es una mujer joven, hermosa, talentosa y con una imagen muy fresca, moderna y cercana al público. Tiene un estilo propio, una personalidad vibrante y una energía que la hacen destacar. Sin embargo, algunos podrían argumentar que su personalidad y su estilo, que la convierten en un ícono para las nuevas generaciones, no siempre se ajustan a la imagen que ciertas instituciones, con una visión más tradicional, buscan proyectar. Podría ser que en algunos casos se prefiera una imagen más sobria, más clásica, o que se valoren ciertas características que no necesariamente coinciden con la imagen de Demet. Es una pena, pero a veces la industria, con todas sus complejidades, funciona así. Otro factor a considerar es la feroz competencia que existe en la industria del entretenimiento turca. La industria turca es extremadamente competitiva, y hay muchísimas actrices talentosas que luchan por el mismo reconocimiento, por los mismos papeles, por los mismos premios. En el momento en que Demet estaba en su apogeo cosechando éxitos con Pájaro Soñador, también había otras actrices destacando en sus respectivos proyectos, demostrando su talento, cosechando éxitos y por supuesto compitiendo por los mismos premios. La competencia en sí misma siempre es sana y necesaria, porque impulsa a los artistas a dar lo mejor de sí mismos. Sin embargo, cuando hay tantas personas talentosas luchando por el mismo reconocimiento, es inevitable que algunas se queden sin el premio mayor, por más que lo merezcan. La competencia hace que las opciones sean difíciles y que las decisiones de los jurados sean complejas. La competencia en este contexto es un factor que contribuye a que los premios no siempre recaigan en quien el público o la crítica consideran más merecedor. Además, es importante recordar que los premios, en última instancia, son subjetivos. Lo que una persona considera una actuación sobresaliente, un trabajo magistral, otra persona puede no valorarlo de la misma manera. Los jurados, al fin y al cabo, son personas, seres humanos con sus propias preferencias, sus propios criterios, sus propias experiencias y, por supuesto, sus propias opiniones. Cada miembro del jurado tiene su propio bagaje cultural, sus propios gustos, sus propias expectativas. Y aunque las votaciones son importantes, aunque se sigan ciertos protocolos, la decisión final siempre recae en un grupo de personas, y eso puede llevar a resultados inesperados. Puede haber un miembro del jurado que tenga una preferencia personal por una actriz en particular, o que simplemente no conecte con el estilo de actuación de Demet. Puede haber un miembro del jurado que se sienta más identificado con el personaje de otra actriz, o que considere que su desempeño fue más impactante o más profundo. Todos estos factores subjetivos, sumados a las diferencias individuales, influyen en la decisión final y pueden, en última instancia, determinar quién se lleva el premio y quién no. Otro aspecto crucial que debemos tener en cuenta es la crítica especializada. Aunque el público en general y una gran parte de la crítica amaba a Demet y adoraba Pájaro Soñador, la crítica profesional no siempre fue tan entusiasta. Algunos críticos consideraban que la serie era demasiado ligera, demasiado romántica, demasiado superficial, y que no exploraba temas profundos, ni ofrecía una reflexión compleja sobre la sociedad turca. Aunque la serie tuvo una gran aceptación por su frescura, su humor y su romanticismo, algunos críticos argumentaban que carecía de la profundidad y la complejidad necesarias para ser considerada una obra maestra. Esta crítica, aunque no fuera compartida por la mayoría de los espectadores, podía influir en la opinión de los jurados, que a menudo dan un peso importante a la opinión de los críticos. De esta manera, la falta de reconocimiento por parte de la crítica especializada, o al menos la falta de entusiasmo, pudo haber afectado las posibilidades de Demet de ganar premios importantes. Pero no todo es negativo en la historia de Demet y los premios. A pesar de no haber recibido el galardón más codiciado, Demet ha sido reconocida en varias ocasiones por su talento y su trabajo. Ha ganado premios a la mejor actriz, a la actriz más prometedora, a la actriz revelación, y ha sido nominada en varias categorías importantes en diferentes certámenes. Estos reconocimientos, aunque no sean el premio más codiciado, son una muestra del talento, de la dedicación, del esfuerzo y del trabajo arduo de Demet. Son una prueba de que su trabajo es valorado y apreciado por la industria, por sus colegas, por la crítica y sobre todo, por el público que la sigue y la apoya incondicionalmente. Cada premio, cada nominación, cada reconocimiento es un testimonio de su crecimiento profesional, de su evolución como actriz y de su capacidad para conectar con el público. Además, hay que recordar que el verdadero premio para un actor es el cariño y el apoyo del público. Y en ese sentido, Demet es una ganadora indiscutible, una campeona. Sus fans la adoran, la idolatran, la apoyan incondicionalmente,
la siguen en cada proyecto y celebran cada uno de sus logros con entusiasmo y alegría. La conexión que Demet tiene con su público es algo muy especial, algo muy valioso, y es algo que ningún premio, por más prestigioso que sea, puede comprar. La conexión con el público es una recompensa que va más allá de cualquier estatuilla. Es un vínculo emocional, un afecto genuino, que perdura a lo largo del tiempo y que trasciende las modas y las tendencias. Es la prueba definitiva de que el trabajo de Demet ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Por otro lado, es importante recordar que el mundo del entretenimiento es un universo en constante evolución. Las tendencias cambian, los gustos del público cambian, los criterios de evaluación cambian, y las oportunidades cambian. Lo que hoy es un éxito rotundo, mañana puede quedar obsoleto. Demet es una actriz joven con mucho talento, con una energía inagotable y con una carrera prometedora por delante. Aunque no haya recibido el mayor premio hasta ahora, eso no significa que no vaya a recibirlo en el futuro. Quizás en otro proyecto, en otro personaje, en otra serie o película, Demet logre conquistar a los críticos más exigentes, a los jurados más difíciles de complacer, y finalmente sea reconocida con el galardón que tanto se merece. Quizás en un futuro no muy lejano, Demet nos sorprenda con un papel que le valga el reconocimiento que tanto anhela y merece. La vida es un camino lleno de oportunidades y seguramente, Demet tendrá muchas más oportunidades para demostrar su talento y cosechar los frutos de su arduo trabajo. Y hablando de futuro, ¿qué está haciendo Demet actualmente? Pues para alegría de sus miles de fans, sigue trabajando en proyectos interesantes, desafiantes y prometedores. Ha protagonizado otras series exitosas como Dodu Uneb Kaderindir, donde demostró su versatilidad, su capacidad para interpretar roles más dramáticos, y su habilidad para profundizar en las emociones de sus personajes. En esta serie, Demet dejó atrás los roles más ligeros y románticos para interpretar un personaje con más aristas, con más complejidades, un personaje que le exigió un esfuerzo actoral mayor. También ha incursionado en el cine, participando en películas que han sido bien recibidas tanto por el público como por la crítica. Su participación en la película Ask Tacticlery fue un éxito rotundo en Netflix, demostrando su capacidad para conectar con el público internacional. Demet no se limita a un solo género, a un solo tipo de personaje. Busca constantemente nuevos retos, nuevas experiencias, nuevas oportunidades para crecer como actriz y para sorprender a sus seguidores. Demet sigue siendo una figura importante en la industria del entretenimiento turca, una de las actrices más queridas y admiradas. Su talento, su carisma, su dedicación y su conexión con el público la han convertido en un referente para las nuevas generaciones. Su presencia en redes sociales, su cercanía con sus fans, su compromiso con causas sociales y su estilo personal la convierten en un modelo a seguir. Su evolución como actriz, su capacidad para reinventarse y su perseverancia la convierten en una fuente de inspiración. Así que, mis queridos, no se desanimen por la falta de premios, por la ausencia de reconocimientos formales. Lo importante es seguir apoyando a Demet, seguir disfrutando de su trabajo, seguir celebrando cada uno de sus logros y, sobre todo, seguir esperando con ansias sus próximos proyectos. Porque al final del día, el verdadero premio es disfrutar de su arte, celebrar su talento, reconocer su esfuerzo y acompañarla en su camino. Así que, para resumir, ¿por qué Demet Özdemir no recibió el mayor premio, el premio que muchos consideraban merecía? La respuesta es compleja, multifacética. Influyen factores como la competencia feroz de la industria, los criterios subjetivos de las organizaciones de premios, la imagen pública de la actriz, la crítica especializada y, por supuesto, la subjetividad inherente a cualquier proceso de evaluación artística. Sin embargo, a pesar de no haber recibido el premio más codiciado, Demet ha demostrado su talento, ha ganado el cariño incondicional del público, ha construido una carrera sólida y exitosa, y sigue siendo una de las actrices más relevantes y queridas de Turquía. Y sobre todo, sigue teniendo todo un futuro por delante, lleno de oportunidades para seguir brillando y para cosechar los frutos de su arduo trabajo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Demet Özdemir, en su carrera y en los entresijos de la industria del entretenimiento turca, y que hayan disfrutado de esta historia llena de drama, misterio y emoción. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Demet merecía ganar ese premio? ¿Qué piensan sobre la forma en que se otorgan los premios en la industria del entretenimiento? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones, sus puntos de vista.
Me interesa mucho saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores, sobre este tema. No se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes, curiosidades y secretos del fascinante mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por ver. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.